pantalla en Smith. Ahora entonces él me va a decir, pues que debo poner las características del paciente al que voy a ventilar. Si voy a ventilar un hombre, si voy a ventilar una mujer, dependiendo de lo que vaya a ventilar. Si voy a hacerlo de manera invasiva, es de manera no invasiva, pero pues acuérdense que aquí pues no está ese modo porque pues el software no lo compran con ese modo, pero pues para que sepa. Y él acá le calcula con la fórmula que ya les enseñé el peso ideal. Entonces Juan, si yo te digo que un paciente mide 1,80, bueno, no, 1,60, ¿cuánto crees que debe ser el peso ideal? Profe, 7. ¿Cuánto mide? 1,60. Menos 152.4. 152.4 por 0.91. ¿Es hombre? Más 55. Sí. Más 50. 56.9. En teoría me debe decir 57. Aproxima. 57. Entonces ahora, lo primero que usted debe hacer es pues las características para poder calcular el peso ideal, que es el primer paso que debe hacer. Luego usted acá tiene los modos ventilatorios que trae este ventilador. Es asisto control por volumen, asisto control por presión, SIMB por volumen, SIMB por presión, CPAP más presión soporte, y estos modos que aprendemos primero los convencionales. Estos son no convencionales, entonces pues lo ideal es que ustedes vean pues, primero los convencionales. Entonces lo que yo les explicaba ayer es que uno puede ventilar por volumen o por presión. Cuando yo voy a ventilar, por ejemplo, por volumen, estos son mis parámetros que yo debo programar. Entonces, inicialmente, si voy a iniciar apenas una ventilación, pues ¿cómo es que lo debo iniciar? En el 100%. Debo iniciar al 100% con titulación pronta. Si pesa 57, acá este ventilador, por ejemplo, le está diciendo, si usted le va a poner un volumen de 460, la constante con la que lo está manejando, el volumen por kilogramo de peso es de 8, o sea, usted se está yendo con una constante de 8. Si yo cojo 57 por 8, igual, 456. y esto pues va de 5 en 5, entonces pues obviamente no me va a dejar, o sea, lo debo poner en 60. 60. Aproxima. Si lo voy a bajar, pues él acá me está diciendo cuánto lo voy a bajar, pues si usted lo baja le está dejando con una constante, pues ¿Y eso de qué depende? ¿La constante? ¿Otra vez? De la enfermedad. Ay, perdón. Ya. Eso es con respecto a cuánto le va a dejar la constante. Ahora acá va a tener el volumen minuto. ¿Qué es el volumen con minuto? El volumen que le entra cada minuto. Y eso va a depender de qué fórmula. ¿Qué es el volumen minuto? El volumen respiratorio por minuto es la frecuencia cardíaca por el volumen corriente normal, por 6, que son 6 Entonces, litros por minuto. si yo tengo un volumen corriente de 460, con esta frecuencia que tiene acá, le estoy dando un volumen corriente de 5, un volumen minuto de 5.5. ¿Sí? El volumen corriente final, el volumen minuto es el resultante de esto con esto. Entonces, por ejemplo, miren, acá por ejemplo me está diciendo que el volumen minuto es 5.5. Acá, si yo lo cojo, está diciendo 5.5. Si yo modifico esto, pues se me va a modificar el volumen minuto porque estoy cogiendo una de las constantes. Y acá me hará, si acá está el 5.5 y si yo lo empiezo a mover, pues me va a modificar el volumen. Digo, el volumen minuto, sí. ¿Sí? Entonces dependerá de cómo lo vaya a coger, de qué constante y dependiendo de las patologías que el paciente tenga. La frecuencia cardíaca, que pues será lo ideal es dejarlo en fisiológico de 12 a 14. Y esto es lo que yo ayer les explicaba. La relación inspiración. La relación y tiene varios componentes. El tiempo inspiratorio. Acá la relación IS me deja modificar a mí solita. O sea, yo le puedo decir, yo quiero que este señor tenga una relación 1-4. Si yo le dejo una relación 1-4, el tiempo inspiratorio va a ser de 1 segundo.
Si yo más bien quiero que no respire tanto, no ventile tanto, porque la aspiración es de ventilación, y yo le empiezo a bajar esto, pues él me está diciendo pues pilas porque está invirtiendo la relación, ¿sí? Le está poniendo la inspiración más larga que la expiración, cuando lo fisiológico es que Es al la contrario. barriga. Ujú. y el tiempo inspiratorio pues es mayor, se modifica. ¿Sí? Se modifica el tiempo inspiratorio. Recuerden que el tiempo inspiratorio son 3 unidades tres constantes de tiempo. Usualmente uno titula con 3 constantes de tiempo el tiempo inspiratorio. Y el PIB, que pues si es 8 o 10, dependiendo de cómo lo quieran dejar. Usualmente, y lo más normal es que uno lo deje en 8. La sensibilidad, lo que les explicaba ayer, 2, y además que con paciente en asistocontrol inicial, pues va a estar totalmente controlado más y no va a asistir absolutamente nada, va a estar más controlado. Y ya. Si yo, préstame el pulmoncito ya del Cris. El pulmón, el Cris. Si yo le doy a iniciar ventilación, una vez programados los parámetros, pues él me va a empezar a ventilar. Y aquí me van a salir las resultantes de lo que yo le estoy programando. O sea, es lo que yo debo vigilar. Entonces, que cuando uno ventila por volumen, acá le sale lo que usted debe vigilar. Entonces, presión pico, presión media, presión meseta. Y pues si yo le estoy poniendo 460, pues uno esperaría que aproximadamente eso sería lo que me estaría saliendo. Este es el volumen corriente que yo le estoy metiendo y este es el volumen corriente que me está expiratorio, ¿cierto? Porque todo lo que debe entrar debe salir. Ujú. Y si no sale la misma cantidad, uno dice, uff, este paciente está haciendo atrapamiento aéreo. ¿Sí? Entonces mira, acá ya me está contando exactamente lo que le está entrando. 456, que es el volumen corriente inspiratorio, y acá 454, volumen corriente expiratorio. Se alcanza a atrapar algo, pero pues no es tan significativo. ¿Cuándo uno empieza a mirar que sea significativo? ¿Después de cuándo? ¿Después de Pues 20? que le está entrando 400 y se está quedando que le esté quedando. 200. Ok. Eso son los parámetros ventilatorios cuando uno ventila por volumen en En asistocontrol. asistocontrol. Ahora, si yo me paso a un modo por presión, vean que esto va a cambiar. ¿Qué va a cambiar acá? Aquí está cambiando la IE. No, Uy, pues no. digamos que lo podemos dejar. O sea, si lo quieres dejar de 2 por La la frecuencia. ¿Qué para el mí? inspiratorio? Eso es para dejarlo asistir o no asistir. Pero lo único que cambia cuando yo ventilo por presión es que yo ya no titulo un volumen corriente, sino titulo una presión inspiratoria. Esa presión inspiratoria, ¿cómo la voy a titular? Usualmente como uno arranca desde siempre, sí, solo sí, uno debe arrancar en volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, O sea, siempre acá. Sí, siempre acá. Yo ventilé por volumen a mi paciente, pero las presiones son muy altas y las presiones de seguridad, la presión pico debe ser no mayor a 30, o sea, máximo debe ser 30. Y mi pico estaba en 40, 50, entonces yo debo regular esa presión. Y la única forma de regular la presión es ventilándolo por presión para que las presiones se igualen. Entonces yo lo paso a ventilar por presión, pero antes de pasarlo, debo fijarme cuál es la presión, cuál es el número de la presión media para yo titularle esto. Usualmente la presión inspiratoria se titula con la presión media en un modo asistocontrol por volumen. ¿Sí me hago entender? ¿No? Es decir, por ejemplo, yo tengo acá a mi paciente en asistocontrol por volumen. Lo puse a ventilar con una resistencia fuerte. Entonces ahí mis picos ya se están empezando a aumentar. Entonces uno tiene que entrar a mirar qué me está haciendo que esta pico se me esté aumentando. ¿Serán secreciones?
será agua en el circuito, será algún tipo de proceso inflamatorio que esté empezando a hacer, será un broncoespasmo, será, hay primero que empezar a descartar qué cosas el paciente podría presentar que me esté haciendo que se me esté alterando la mecánica. Una vez yo identifique que estas presiones están muy altas, que la presión está muy alta, pues yo lo que hago es que yo no, bueno, y ya lo aspiré, ya le puse inhaladores, ya revisé que todo estuviera y pues realmente sigue pitando que tiene una presión pico muy alta. Entonces yo cojo la presión media que esté acá. Bueno, es que no está tan alta la presión pico. Puede pasar que, digamos, cuando uno a los pacientes y con las barandas se ocluya el circuito, entonces eso me vaya a aumentar la presión pico. Entonces, bueno, digamos, me da acá una de 24. Entonces yo digo, listo, esto ya me está haciendo frecuencias picos de 50, entonces yo la paso a un volumen por presión, asisto control porque está dormido, relajado, y yo lo que hago acá es titular ese 24 que me salió ahí, yo lo pongo acá, ¿sí? Pero acuérdense que acá todas las presiones se suman, entonces él está diciendo, ojo, porque usted ya tiene un PIB de 8, que es una presión, y le va a meter una presión de 24, o sea, se va a salir del rango de seguridad. Entonces uno lo que hace es bajarle. ¿Disminuye el PEP? Puede disminuir el PEP. Porque por debajo de 20 y 31 la suma. Entonces le disminuyo el PIB. ¿Sí? Yo le disminuyo el PIB y ahí miro que la presión pico ya me tenga, sí o sí me tiene que bajar. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que yo tengo que vigilar? Ay, cállese, pareciera que esto no me puede poner. Pareciera, ¿qué es lo que yo tengo que vigilar? Que con la presión inspiratoria que yo estoy haciendo, por lo menos me tiene que alcanzar. Que con la presión inspiratoria que yo le estoy programando, pues me debe hacer por lo menos máximo con mover el volumen que tiene con una constante de 8, ¿sí? Entonces recuerdan, ayer por ejemplo creo que era 600 que hacía calculándole el volumen con una constante de 8. Entonces yo decir, listo, yo le tengo 24, pero es que me moviliza 930, eso es mucho y puedo hacer un volutrauma. Entonces yo le empiezo a titular esto y le empiezo a bajar. Si yo le empiezo a bajar a la presión inspiratoria, el volumen sí o sí me tiene que bajar. Yo digo, no, esto sigue siendo mucho. Yo le sigo bajando. Eso, presiones inspiratorias tan bajas pues no son tan reales en un paciente que realmente esté obstruido o tenga algún compromiso, que tenga un neumotórax o algo así. Por ejemplo, cuando les pasan el catéter venoso central a los pacientes que están relajados y están ventilados y el ventilador de un momento a otro me empieza a pitar picos altas, picos altas, picos altas y uno dice, uff, le hizo un neumo. Sí, pues es una, o sea, usualmente en pacientes que ya estén previamente en ventilado y vengan súper bien y que de un momento a otro arranque con picos altos, pues hay que sospechar que está pasando algo en ese momento. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces yo miro ahí, no, pues eso sigue siendo muy alto, entonces yo lo sigo titulando hasta que más o menos me dé pues que maneje volúmenes más o menos cercanos a los que esté manejando con 8 cc para disminuir la probabilidad de que tenga volutrauma. La frecuencia respiratoria la dejo igual o bueno, las van titulando como ustedes necesiten y pues esto también lo pueden modificar como ustedes también deseen modificarlo dependiendo de cómo sea los gases arteriales al paciente. El PIB igual, esto es asistir o no asistir, es que la válvula se active o deje, o sea el ventilador sense que el paciente va a ventilar, entonces lo deje ventilar. Pero si yo no quiero que él asista, o sea que el ventilador lo sense, pues le pongo no. Y pues este aparece ahí, no, pero pues no lo voy a programar porque pues no ya lo estoy poniendo acá que no lo voy a. Entonces así yo ventilaría pues. Entonces volumen
Asistocontrol quiere decir que usualmente lo utilizamos de primera instancia Para iniciar. en pacientes que estén relajados, dormidos o que recientemente los hayamos ventilado. ¿Sí? Pues porque son pacientes que usualmente requieren de sedación o relajación para poder hacer el procedimiento o lo que llaman anestesia general. Entonces pues yo lo voy a controlar por completo y pues así hago la titulación de mis parámetros iniciales para poderlo ventilar. Obvio, una vez yo lo ventilo, más o menos se dice que los cambios fisiológicos de la ventilación mecánica se dan más o menos a las 2 horas. Entonces a las 2 horas uno usualmente le toma unos gases arteriales y verifica cómo está. Si tengo que modificarle algo, si lo dejé bien o qué debo hacer. Entonces, ese es el asistocontrol tanto por volumen y por presión. Que esté controlado, que haga absolutamente el 100% de todo lo que yo le estoy programando, que esté asistiendo es que haga algunas respiraciones adicionales a las que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Entonces, digamos, si mi paciente estuviera respirando, entonces, digamos, yo le pongo acá 12 y acá me va a aparecer que hace 14, 15. Pues ahí yo me doy cuenta que está empezando a Por asistir. encima del Ahorita del vamos a mirar rango. allí a Rocío. Rocío. Listo. El SIMB, como ayer Sebastián nos lo explicaba, es un modo ventilatorio mandatorio intermitente, y eso quiere decir que va a permitir que el paciente respire en el momento que él quiera respirar. No importa en qué, si en la inspiración o en la expiración, pero lo permite que lo haga. Hay muchos estudios que surgieron que decía que el dejar al paciente respirar hacia lo loco, lo que hacía era que fatigara la fibra muscular, porque la fibra muscular no estaba todavía activada en lo total para que empezara a respirar. Y que el ventilador le dejara, pues iba a aumentar la fatibilidad de la fibra muscular. Entonces hay muchos lugares donde dicen que el SMB pues está mandado a recoger, que no tiene tanta evidencia y demás, pero hay muchos lugares en cambio que sí lo utilizan. Y en pediatría, por ejemplo, lo aman, porque pues en los niños los pediatras usualmente utilizan este modo para poderlos empezar a como a destetar. Listo. Cuando yo voy a programar el SIMB, obviamente yo casi nunca empiezo una ventilación mecánica en un paciente en SIMB, a no ser que el paciente que me llegue, por ejemplo, de afuera, ¿sí? En este caso, en este escenario. Si me llega un paciente de afuera y pues está despierto, alerta, orientado, como Rocío. ¿Cómo por ejemplo. llegó Rocío? Ajá. Pues ¿Tú le iniciaste con este? ¿Esa No, vez? yo se lo dejo en asistocontrol, pero pues si yo veo que tiene buena mecánica, pues yo lo paso de una vez. Ok. O pues uno a veces pregunta en qué modo viene. A veces algunas ambulancias son juiciosas y le dicen a uno cómo realmente lo están manejando al otro lado. Hay otros que no tienen ni idea, que solamente hacen el traslado, entonces pues uno como que más o menos mira. Entonces yo lo paso, eso tiene que también ser progresivo, por eso les digo, es el que esté empezando a asistir, si el paciente ya me está empezando a asistir mucho, pues yo digo, no, pues ya está empezando a respirar, pues para que tenerlo totalmente Ventilado. Ajá, entonces lo paso a un modo en SIMB por presión. ¿Y qué diferente tiene este modo? Es que uno pues tiene FIO2, que lo tienen todos, que el volumen corriente me va a pasar al volumen corriente que ya tenía previamente programado. La frecuencia respiratoria usualmente pues uno es baja, pues porque no le va a poner tanta resistencia al paciente si está respirando. Entonces si de las 12 que tenía estaba haciendo 10, pues yo le bajo mi frecuencia, le dejo un 8 para que termine de completar y complete mínimo de 12 a 18, ¿sí? O sea que acá me debe salir, acá no me sale. Aquí me debe salir, por ejemplo, que esté haciendo 18, teniendo yo acá programado un 8, por ejemplo. Teniendo ahí programado un 8. Entonces yo tengo acá el 8, pero acá me tiene que salir que está haciendo mínimo 18. Me tiene que salir que está haciendo mayor. Si no me sale, yo digo, no, tengo que subirle yo por seguridad
y que de pronto no esté tan despierto o que esté hasta ahora saliendo de la sedación y entonces se despierte pero vuelve y se queda, pues yo le programo un poquito más de frecuencia. El tiempo inspiratorio, pues que acá es lo que yo les decía, que dependerá. Usualmente uno lo deja un tiempo inspiratorio con 3 constantes de tiempo y pues usualmente uno lo deja en 0,9 a 1 para sumar las 3 constantes de tiempo, pero dependerá en pacientes normales, porque si yo tengo un paciente que me está reteniendo CO2, pues tengo que dejarle un tiempo inspiratorio más Menos. bajo. Ujú. Y acá me va a decir, listo, si usted le deja el tiempo inspiratorio en 0,9, pues la relación que le va a dar, porque ya no lo tengo para programar, la relación que le va a dar es 1,7. Y usted mirará, pues ahí es súper alta. Pero a veces pasa eso, o sea, no es regla de oro que me tenga que quedar 1,2 exacto. A veces yo le dejo el tiempo inspiratorio en 0,9, pero pues digamos que acá geométricamente está muy bien. El PIP que vendrá el PIP anterior, del modo que yo estaba programado, y acá aparece algo y es la presión soporte. Todos los modos que tienen ya asistencia del paciente tienen un parámetro ventilatorio que se llama presión soporte, que es la presión continua de la vía aérea que le va a permitir al paciente que en dado caso de que él no respire lo suficiente para generar el volumen, pues lo haga. ¿Y cómo se hace? La presión soporte, los estudios dicen que la presión soporte se debe programar de acuerdo al diámetro del tubo orotraqueal que el paciente tenga, en dado caso que tenga un tubo orotraqueal. Entonces, por ejemplo, y cuando lo que tenga que hablar de oxígeno, bueno, de tubos y de cánulas, va a hablar que en los adultos los tubos usualmente se utilizan de 6, 6,5, 7, 7,5, 7, 8. 8,5. Entonces uno dice, bueno, tiene un 7,5, usualmente pues yo le titulo acá una presión soporte de 8. Vigilando que si yo le pongo esa presión soporte de 8, los volúmenes tampoco sean tan altos, porque como me va a ayudar a que el paciente haga mejores volúmenes, pues no puede ser tan altos. Entonces, mire, si yo no le tengo presión soporte, por ejemplo, como es un modo donde dice que el paciente respira, pues a veces los volúmenes se bajan mucho. Vamos a quedar mal. Vamos a quedar mal. Pero bueno, si se bajan los volúmenes, entonces uno le sube la presión soporte. Sí o sí, estos modos deben tener presión soporte. O lo otro es que, otra forma en que lo titulan es que cogen y le el PIP y le suman 2 puntos por encima del PIP. Entonces si tengo un PIP en 6, Un 8. le dejan un 8 de presión soporte. Mm. Eso es otra forma también. Y ya, y ahí ya tenemos entonces la programación de mi SMB por volumen. ¿Sí? Obvio, si yo ya vengo de un modo por presión, o sea, si lo tengo ventilado por presión, porque estoy con un paciente poco, eso que asmático, por ejemplo, los pacientes asmáticos usualmente hacen presiones muy altas, entonces uno los tiene que ventilar por presión. Entonces, si yo ya estoy con un modo de presión, pues y lo voy a empezar a destetar, pues no lo voy a pasar de un modo por presión a un SME por volumen, porque me va a pasar lo mismo. Me voy a quedar en la misma línea de presión. De presión. Entonces, si estaba acá, pues me paso a una SME por presión. Y pues acá me va a dar lo mismo. Va a seguir la programación igual al anterior, simplemente que me va a salir la presión soporte. Esta presión auxiliar es la presión soporte. Y la presión soporte, entonces tiene en cuenta al PIP, mira, ¿sí? Por eso les digo que algunos dicen que es coger el PIP y sumarle 2, o con el diámetro del tubo, porque finalmente la presión soporte le ayuda a vencer las resistencias del espacio muerto anatómico, y el espacio muerto anatómico está dado por el tubo, el diámetro del tubo. Entonces, SMB por volumen y por presión, y SMB pues finalmente es que tenga mayor del 50 o el 50 o mayor del 50% de asistencia el paciente. Habrán casos donde ustedes ven, por ejemplo, pacientes neurológicos, ellos realmente a veces como que respiran, pero a veces como que no. Entonces uno los pasa y hay momentos donde se va a bajar, hace frecuencias muy bajitas, pero pues aguantan el modo. ¿Sí? Igual dependerá de dónde estén trabajando, si llegan a trabajar en clínica, porque lo que les digo, hay médicos que detestan este modo, no les gusta. Pero a mí me parece bueno, realmente me parece bueno. Y está el último que se llama el CPAP más presión soporte, o sea, el espontáneo. Estos son modos espontáneos. Se llama CPAP cuando yo no le tengo presión soporte. O sea, al CPAP, modo CPAP es que yo solamente le voy a poner un PIP
y ya, y el paciente va a hacer todo, ¿sí? Y presión soporte, o usualmente se ponen, por eso se llama CPAP, porque así es que se programan las ventilaciones mecánicas no invasivas. Ellos cuando se van para la casa usualmente no se les programa presión soporte, sino solamente se van con un PIP y además le va a mantener la oxigenación cuando duermen, ¿no? Y la presión soporte pues se la va a poner igual como venía tutorada en el modo anterior, de 6, de 8, como estaba, y pues yo se lo voy a dejar ahí de 6 o de 8. Y a la sensibilidad, pues ya tengo un paciente despierto, entonces yo miraré si pues obviamente se lo subo para que el diafragma empiece a tener mayor resistencia y pues digamos podamos ganar fuerza del diafragma y ahí pues yo pueda empezar a Se entrenar siente el cambio de la fuerza. el diafragma. ¿Sí? Y obviamente uno vigila esto. Si yo tengo acá este volumen tan alto, ¿por qué creen que es? El de la FIO2, El volumen minuto. Porque él está respirando. Mucho. Se está entrando mucho. Está entrando mucho. Esto de rojo es lo que él está haciendo. Pero si se deja quietico, pues debe bajar. Respire. Respire. Así se ven las apneas también. No hay nada acá de monitorización. No, yo no les voy a hablar de las gráficas porque hasta ahora están entendiendo ventilación mecánica para ponerme a hablar de gráficas. Pero cuando uno ve a un paciente en apnea es que no hacen nada. Cuando él asiste, o sea, cuando el paciente está asistiendo, usualmente sale en rojo lo que el paciente me asiste y en azul lo que el ventilador hace. Entonces, digamos, yo no quiero respirar. Es que este pulmón ya está muy cedido, entonces ya... No, ya me lo coge como espontáneo. Bueno, y si el paciente no respirara y él hiciera todo... es que estamos en espontáneo tan bobo yo. Pues si estoy en espontáneo, mi necesariamente tiene que ser de... Sí. El paciente está muriendo. Sí, el paciente se está muriendo y yo ahí en espontáneo. Mira, ahí todo lo hizo el ventilador. Ven que este ventilador no tiene flujo, este ventilador tiene tiempo inspiratorio, este ventilador no tiene flujo, pero está indirecto. Mira, pues yo no he entendido exactamente porque si yo le subo, digamos si yo quisiera un volumen turbulento, tendría que darle una relación, o sea, que yo no entiendo, pero pues digamos que es el software de este funciona más con tiempo inspiratorio que con flujo. Mira, si yo le quisiera dejar un tiempo de flujo turbulento que es de 60, me deja un tiempo inspiratorio muy bajito. Entonces uno se guía más por el tiempo inspiratorio, que son con las constantes de tiempo. Entonces esos son los 3 modos ventilatorios. El asistido controlado, o sea, el asisto control por volumen o por presión, el SMB por volumen y por presión, y el espontáneo. El espontáneo está el CPAP más presión soporte. Esos son los 3 más convencionales. No les hablo de las demás porque se van a enredar. ¿Qué otra cosa, digamos, yo puedo medir con el ventilador? Y es que, por ejemplo, los ventiladores me pueden ayudar a medir una cosa que se llama que es P01. Acá están como los ajustes. Hay una cosa que uno puede medirles a los pacientes y se llama NIRF. Y acá yo le puedo dar respiraciones manuales, le puedo dar una pausa inspiratoria para poderle calcular la mecánica ventilatoria. Entonces no lo voy a dejar respirar, entonces déjame respirar. Miren esta curva, por ejemplo. Si yo le doy una pausa inspiratoria, no lo dejo respirar. Ahí se queda.
Y haciéndole esta pausa inspiratoria, ¿se acuerda que yo les decía que le saca uno la distensibilidad estática y la presión meseta? Que eso también es de... Y lo otro es que me da la posibilidad de medir un NIF a mi paciente. ¿Qué El se NIF ve? y el P01 son las herramientas que tiene bajo ventilación mecánica para medir la fuerza del diafragma. Para hacer el STT. Entonces, claro, para yo poderle medirlo, pues yo tengo que hacer una pausa inspiratoria y le voy a decir, tome aire fuerte, 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 fuerte. Bote, 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 bote. Es la presión inspirada máxima. Parecida, pero lo que me va a medir es la fuerza del diafragma. Del diafragma. Eso por eso. Listo. Ahora, sí, vamos para un momento.